Vamos a empezar con la sesión de hoy, que está a cargo del Servicio de Geriatría, más en concreto de Tulio Núñez y María Pérez de Albeniz, dos de cuatro que creo que terminan hoy. Así que para despedirse de todo, por todo lo alto, adelante, chicos. Dale el botón. Bueno, continuando con el programa de sesiones generales, hoy abordaremos un tema indudablemente interesante por sobre todo la repercusión que tiene en lo que es la presión asistencial en urgencias y en lo que es la gestión del paciente mayor en general. En nuestro día, los cambios demográficos nos desafían con una población que envejece continuamente. Y esto es un fenómeno global que ocurre prácticamente en todo el mundo, a excepción de ciertas regiones del África subsahariana. Hemos pasado de una esperanza de vida de 47 años en apenas mediados del siglo pasado a 71 años actualmente. De hecho, para el 1 de enero del 2022, según datos de la Eurostat, la población europea, más de la mitad de la población europea tenía más de 44 años. Esto, por supuesto, que es una gran noticia desde el punto de vista de calidad de vida, como indicador de calidad, pero también representa unos desafíos enormes. De hecho, se plantea que el envejecimiento es posiblemente uno de los desafíos más importantes del siglo XXI, sobre todo por las repercusiones económicas y sociales que atribuye, ¿no? La necesidad de adaptar la infraestructura, la necesidad de aumentar los gastos estatales en el pago de las pensiones y sobre todo en la atención sanitaria, ¿no? Esto se ha quedado en evidencia en la última pandemia por el COVID-19 que todos hemos presenciado, ¿no? ¿Y cómo se prevé este crecimiento poblacional en los próximos años? Pues sin duda España es uno de los países más afectados desde este punto de vista, donde ha pasado de tener una explosión de natalidad en el año 60, conocido como el baby boom, a tener la segunda tasa de natalidad más baja de toda Europa, de hecho casi que equiparable a la época de la posguerra, ¿no? Hemos pasado, como hemos dicho, a tener una tasa de natalidad sumamente baja, y esto lo que nos quiere decir es que indudablemente España va a seguir envejeciendo en los próximos 50 años. Actualmente el grupo de edad más numeroso es justamente el nacido entre el año 70 y el año 79, que actualmente tiene edades entre 40 y 49 años, y seguirá haciéndolo en el año 2050, pero con edades entre 70 y 79 años. Esto ha repercutido también en que ha habido una disminución muy importante, sobre todo en las franjas de edades bajas, entre 0 y 14 años, y entre 14 y 64 años, que son las edades en edad laboral. Si se mantiene esta tendencia, quiere decir que las personas nacidas a partir del año 2000 posiblemente van a llegar a cumplirse 100 años, ¿no? Y esto repercute pues, en mayor necesidad de atención médica, en mayor presión asistencial y en una necesidad importante de adaptar nuestros entornos asistenciales. ¿Qué peso tiene la población que envejece? Pues, como hemos dicho, se prevé que en los próximos años pasemos de tener en torno a un 6% de personas de más de 80 años a duplicarse a un casi 12-13% para el 2050. Esto lo que nos quiere decir que cada vez más personas llegarán a edades avanzadas con mayor necesidad de atención médica, con mayores necesidades especiales y con una mayor necesidad de adaptar nuestros entornos y nuestra infraestructura. Uno de los indicadores demográficos más importantes es el ratio de dependencia sobre personas, que compara a las personas en edad de dependencia menores de 15 años y mayores de 65 años con las personas en edad de trabajo que están comprendidas entre los 20 y los 64 años. A mayor ratio de dependencia quiere decir que hay un mayor peso sobre la población en edad de trabajo con unas mayores repercusiones económicas. Sin embargo, la edad cronológica por sí sola no nos ayuda a prever qué tanto impacto va a tener esa población en los entornos asistenciales. Es por eso que para nosotros los geriatras la función aquí cobra una enorme importancia, porque es la función, el estado funcional de los pacientes en todo su continuum, desde la independencia total hasta la discapacidad, lo que nos puede decir con mayor veracidad cuál es la situación de salud de esta población, qué necesidades especiales tendrá y qué proyecciones tendrá a corto y largo plazo en cuanto a las necesidades sanitarias. Es aquí donde quizás el concepto de fragilidad cobra importancia, porque nos ayuda a estratificar y a identificar a los pacientes vulnerables.
Esta gráfica nos muestra la distribución porcentual de esta población mayor a nivel nacional, nos ubica y nos permite compararnos con las comunidades con más porcentaje de mayores, liderada por Asturias, en segundo lugar Castilla y León y Galicia. Otra cosa importante de este gráfico es que muchos de los datos que vamos a utilizar en la presentación salen de un estudio reciente publicado, un estudio observacional publicado por el Principado de Asturias, donde se evaluaron durante un año más de 92.000 pacientes en el área 4 de Asturias en el servicio de urgencias. Ahora, ¿qué impacto tiene todo este cambio demográfico sobre nuestros sistemas sanitarios? Bueno, según los datos recogidos en este estudio, donde se evaluaron en el 2008 más de 92.000 pacientes, se ha constatado que ha habido un incremento en los últimos 10 años de por lo menos el 27% de la atención asistencial en urgencias. Y esto representado por un 31% de personas mayores que requieren mayor estancia en urgencias que las personas mayores, y con uno de los datos más alarmantes fue el aumento de la tasa de frecuenciación, que pasó de ser del 52% en el 2009 al 72% en el 2019 para personas mayores de 70 años, con un mayor requerimiento de hospitalización, hasta el 26% requieren de hospitalización, y parece que los ingresos en general de un hospital están sobre todo representados por esta población, casi hasta un 40%. Lo que quiere decir estos datos es que necesitamos adaptarnos, que necesitamos prever, adaptarnos e implementar medidas que nos ayuden a dar una atención de calidad a esta población. Algo importante que resalta en esta publicación es que los pacientes, a pesar de la opinión en general, en contrario a la opinión en general, los pacientes mayores acuden a urgencias de una manera más justificada. Y es que cada 2 de 3 pacientes de este estudio tenían un triaje urgente en comparación con los menores de 70 años, que cada 2 de 3 tenían un triaje como no urgente. Lo que quiere decir que la presión asistencial no solamente depende del cambio demográfico, sino que depende muchas veces de la atención de patología no urgente y de problemas organizativos, ¿no? Es cierto que el paciente mayor tiene un comportamiento distinto, que hace un uso distinto de los recursos, con una mayor necesidad de pruebas diagnósticas, una mayor estancia hospitalaria, etcétera, pero en general lo que nos viene a decir estos datos es que el paciente mayor acude cuando lo necesita y por una patología normalmente urgente. ¿Y en Toledo cómo estamos? Bueno, en el año 2022, estos son datos locales, en el año 2022 se atendieron 181.140 urgencias, de las cuales el 17,5% eran mayores de 75 años, con un 35,58% de ingresos. Estos datos nos confirman y nos dan una visión clara del problema que tenemos y nos hacen asumir o abordar esta problemática con determinación y una visión sobre todo a largo plazo, porque no va a mejorar. ¿Y qué características tiene este paciente? Bueno, el paciente mayor tiene unas peculiaridades distintivas de la población menor. En primer lugar, es un paciente que suele estar más enfermo por su propia fisiología, el propio envejecimiento y la carga de enfermedad, por lo cual tendrá un mayor riesgo de complicaciones, con un desenlace posiblemente desfavorable, que todo esto parece que hace que tenga una presentación atípica de las enfermedades. Incluso los signos vitales de nuestro paciente suelen estar alterados, por lo que suelen estar infravalorados por las escalas de triaje y las escalas de estratificación de riesgo, que suelen tener un bajo rendimiento predictivo en general, ¿no? Un paciente que habitualmente tiene enormes comorbilidades, con polifarmacia, y que suele tener una situación de fragilidad social que no podemos olvidar, porque es fundamental poder identificarla para poder identificar otros problemas y hacer una toma de decisiones adecuada. Todo esto para el médico y el personal de urgencia pues representa una enorme complejidad clínica, ¿no? Una enorme complejidad clínica, porque no solamente por el escaso tiempo para su atención y por la presión asistencial, sino porque necesita de herramientas esenciales que le permitan hacer una valoración multicomponente centrada en el paciente y que le permita a su vez hacer una toma de decisiones adecuada, y esa toma de decisiones adecuada va orientada a seleccionar el paciente que necesita verdaderamente un ingreso y a poder seleccionar el paciente que no lo necesita, pero que se pueda beneficiar de otro nivel asistencial, ¿no? Y de una continuidad de cuidados. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación de nuestros pacientes en urgencias? Pues bueno, es cierto que las unidades geriátricas de agudos tienen una evidencia que las respaldan,
pero en los servicios de enlace esa evidencia es menos sólida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que inicialmente lo que se necesitan son estudios clínicos que validen fehacientemente las intervenciones que se proponen desde las sociedades científicas de geriatría. Lo que sí es cierto es que la población mayor no es un problema único de los geriatras, ¿no? Sino que parece que afecta prácticamente a todas las especialidades, salvo a pediatría, ¿no? Y que nosotros, desde el inicio de la geriatría, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el año 40, cuando surge la especialidad, pues hemos estado allí desde la atención de los pacientes posagudos hasta que hemos ido poco a poco llegando a casi todas las instancias, ¿no? Y actualmente pues estamos incluso intentando aportar un poco en los servicios de urgencia. Y es que a partir de la década de los 80 y los 90 es cuando se inician los primeros estudios con la población anciana, impulsados por las sociedades científicas americanas, y no es sino hasta el año 2008 cuando surge el primer servicio de geriatría de urgencias, ¿no? Y posteriormente, pues las sociedades científicas han impulsado tanto la creación de unas guías como la creación de un currículo validado por la Sociedad de Urgencias y Geriatría de Europa como recomendaciones clínicas que en resumen lo que buscan es mejorar la atención del paciente geriátrico en urgencias, enfocándose en una atención centrada en el paciente, multicomponente, interdisciplinar, ¿no? Donde ponga y donde valora el paciente desde el aspecto funcional, desde el aspecto biológico, funcional y psicosocial, ¿no? ¿Y cómo podemos implementar todas estas medidas? Que María ya comentará pinceladas de lo que podemos hacer. Pues bueno, esto se puede implementar o bien a través de la creación de servicios de geriatría exclusivos para la atención de pacientes mayores, que bueno, hay países que lo han implementado y han tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Que serían no integrándolos a una urgencia en general o simplemente adosando todas estas intervenciones al modelo tradicional de urgencias, en donde lo que se hace es adecuar la infraestructura, capacitar al personal, establecer protocolos y estrategias, ¿no? Directrices estandarizadas que nos permitan darle al paciente una atención adecuada y una continuidad de cuidados para evitar sobre todo los resultados adversos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de otras situaciones que nos podemos encontrar o qué podemos hacer un poco para ayudar a esta situación de una sobrecarga que tenemos en la urgencia y en todos los recursos hospitalarios por parte de los pacientes ancianos, que bueno, sabemos que es un paciente que es complejo de valorar, que viene con una sintomatología muy específica, como es el famoso MEG, mal estado general, y que la patología con la que generalmente se presentan en la urgencia pues pueden ser infecciones, alteraciones electrolíticas, insuficiencias cardíacas y anemias, por ejemplo. Y lo que se ha visto, han creado un comité unido mediante la Sociedad Europea de Medicina en Urgencias y la Sociedad Europea de Geriatría, han creado un comité para un poco abordar esta nueva presión asistencial en la que nos encontramos, con este círculo vicioso de un paciente que es muy frágil, que tiene mucha comorbilidad, que es súper dependiente y que no hacen más que refrecuentar la urgencia y refrecuentar los servicios hospitalarios. Este comité que han creado, pues bueno, ha empezado a elaborar una serie de recomendaciones, no tanto desde el punto de vista clínico hacia el paciente, sino de abordar otras situaciones que son específicas de esta población. Como podéis ver, bueno, a los laterales están un poco los pósters que han ido desarrollando de diferentes situaciones, con una serie de algoritmos, unas recomendaciones e incluso unas escalas que nos pueden ayudar y que están de fácil acceso en la página de la USEM y de la UGMS. Y lo que se ha visto es que hay que tener en el paciente anciano un ambiente adecuado y siempre hay que promover el acompañamiento porque no deja de ser un paciente con una vulnerabilidad social y que se ha visto que eso nos va a proteger de que haya un delirium, de que haya un deterioro funcional, del inmovilismo, de las caídas y de las úlceras por presión, que son todos síndromes muy frecuentes en los pacientes ancianos. Con cosas tan sencillas como que los pasillos estén despejados, que haya orientación desde calendarios, relojes o que estén señalizados dónde va a estar el servicio, con situaciones como vamos a darle sus audífonos, vamos a darle las gafas a esta persona y con cosas tan sencillas como vamos a darle la dentadura para que esta persona pueda comer una comida, pues bueno, con un poco más de contenido proteico, que es lo que necesitan. En cuanto al delirium, que es un problema muy importante y que, bueno, los residentes que acabáis de llegar vais a ver muy frecuentemente en la urgencia, pues lo más importante es diagnosticarlo, ¿no? Identificarlo. En la urgencia, si bien el CAM-ICU es como la escala así más utilizada y más conocida,
se ha visto que la escala del 4AT, que son 4 ítems muy sencillos que se hacen en cuestión de 20 segundos, nos va a identificar bien si esa persona tiene un delirium o no. Con una puntuación de más de 2 podemos decir que el delirium es probable y con una puntuación de más de 3 porque hay un delirium. En cuanto al delirium es muy importante, pues tanto identificar las posibles causas del delirium, así como los factores de riesgo, ¿no? Para intentar cortar esos factores de riesgo y actuar sobre las posibles causas, que tenemos la regla mnemotécnica del PINSME y del delirium, y siendo muy importantes pues el control del dolor, el control del estreñimiento, de las infecciones y de la deshidratación. Este es el póster que han creado un poco sobre el delirium y lo que han visto que la estrategia es evitar las contenciones mecánicas y la medicación sedativa. En caso de utilizar medicación sedativa hay que priorizar la vía oral. Es más, en este hospital, en este complejo, tenemos un protocolo establecido de medicación que podemos utilizar y tenemos bastante formulación en formato Velotab o Flash que se puede dar por vía oral y no hace falta ni pinchar al paciente ni forzar una situación de contenciones mecánicas. Hay que asegurar la ingesta hídrica y la sueroterapia, que el paciente descanse, que se pueda movilizar y que sea lo más autónomo posible, manejar el dolor, revisar su medicación y evitar los sondajes vesicales o incluso la cateterización. Es muy importante tener en cuenta de nuevo en el paciente anciano desde la urgencia la medicación, de nuevo hacen recomendaciones en cuanto a la medicación y hay que tener en cuenta que no solamente hay que tener precaución en la medicación que vamos a poner, sino que muchas veces la propia medicación que traen estos pacientes van a hacer que ese paciente vaya a la urgencia. En la tabla de la derecha, pues veis que están algunos de los fármacos que más visitas causan a la urgencia, siendo diuréticos, anticoagulantes, antiagregantes, antidiabéticos, fármacos que pueden descompensar a nuestros pacientes y promover una visita a la urgencia y que van a necesitar una revisión frecuente. Además, tenemos fármacos con alto poder anticolinérgico que también van a crear muchas situaciones y muchos efectos adversos en nuestros pacientes ancianos y que son medicamentos que usamos con gran frecuencia en la urgencia. En principio, lo que nos dicen es que prescribamos con precaución, que nos acordemos que tenemos los criterios stop-start que no pueden ser más sencillos para saber cuándo poner o cuándo parar un fármaco, evitar AINES y tramadol para el control del dolor y que si necesitamos un control del dolor superior podemos utilizar de manera puntual los opiáceos mayores, no usar benzodiazepinas ni haloperidol. En el delirium, por favor, tenemos más medicación, reevaluar la medicación previa al alta, comprobar la correcta toma de medicación, porque os daréis cuenta que ningún anciano usa bien los inhaladores, entonces o bien enseñarles a usarlo o darles una cámara para que lo puedan utilizar y bueno, considerar las posibles interacciones entre fármacos. De otras situaciones que hay que tener en cuenta en los ancianos es un paciente que muy frecuentemente se nos puede presentar en una situación al final de la vida. Y hay que tener una serie de consideraciones, tanto con el paciente mayor como con el paciente joven, ¿no? Una persona que se encuentra al final de la vida requiere unos cuidados específicos, requiere de un ambiente específico, de un acompañamiento y tiene una sintomatología especial que hay que tratarlos con mucho mimo. También hay que tener en cuenta un poco los síndromes geriátricos, que tanto pueden ser el diagnóstico final de lo que le ha traído este paciente a la urgencia, como puede ser un desencadenante de otra cosa, no siendo muy frecuente por la inmovilidad con las caídas, el deterioro cognitivo y las incontinencias con el estreñimiento. Estas sociedades nos hablan de que no solamente hay que hacer una adecuada atención teniendo un poco estas consideraciones en el paciente anciano, sino que hay que identificar qué anciano es de alto riesgo. Y definen como el anciano de alto riesgo el que tiene una probabilidad de sufrir un evento adverso. Como evento adverso describen un poco estas situaciones que ponen ahí, ¿no? La mortalidad, hospitalización, las visitas, la frecuentación de urgencias, el deterioro funcional, la institucionalización, el deterioro de la calidad de vida y la sobrecarga del cuidador, que como podéis ver como evento adverso tenemos dos situaciones fisiológicas o clínicas y el resto de las situaciones son aspectos sociales. Cuando evaluamos a un paciente anciano siempre decimos que hay que evaluar toda la esfera biopsicosocial. Y para ello tenemos multitud de escalas que nos podemos pegar una hora si queremos evaluando al paciente, pero en la urgencia no disponemos de ese tiempo, ni esas escalas van a ser utilizables en la urgencia porque vamos a necesitar de unos dispositivos externos. Dentro de las escalas que se ha visto que podemos utilizar en la urgencia, para el deterioro cognitivo más que el MoCA o el Mini-Mental, está la escala del 6-FIT. Para el delirium tenemos tanto el CAMA-ICU como la 4AT. Para la situación funcional son las clásicas del Bartel, del Lawton y del CATS, pero lo que nos va realmente a decir si en la situación funcional
tiene que indicarse el paciente es de riesgo es el impacto, es decir, la situación que este paciente tenía previamente al evento agudo y la situación con la que se nos presenta. No es lo mismo una persona que antes era capaz de ducharse, andar y comer y que ahora viene por una infección, no es capaz de hacer nada por sí mismo, porque en casa, si le mandamos a casa, no va a ser capaz de hacer nada por sí mismo ni de tomarse la medicación. Y en cuanto a la fragilidad, movilidad y la situación social, podemos utilizar la escala de Fairty Scale, que es esas sombras que tenéis ahí puestas a la izquierda. Es muy visual. Si nuestro anciano que se nos presenta encaja con una de esas sombras, pues bueno, sabremos el grado de fragilidad con el que está. Pero de nuevo, esto es la urgencia, no tenemos 20 minutos para hacer 25 escalas o 4 o 5 escalas. Entonces, lo que han creado estas sociedades y que se ha empezado a implementar en España en varios servicios de urgencias es una combinación de dos herramientas que conjuntamente se ha demostrado que pueden predecir muy bien los eventos adversos de estos pacientes. Una de ellas es la ISAR, que se ha visto que es una capacidad de screening para eventos adversos a los 6 meses de una visita a urgencias, y lo que define como evento adverso es la frecuentación de la urgencia, la hospitalización y la mortalidad. Estas dos escalas se ha visto que no tienen que utilizarse exclusivamente ellas dos, sino que la opinión del médico propio es la que va a ayudar realmente a decidir el destino de nuestro paciente y que el alta sea en unas condiciones de seguridad. Es una escala de unos 6 ítems de sí y no, muy sencilla, que podemos hacer en cuestión de 20 segundos, que evalúa situación funcional antes y después, es decir, el impacto, la memoria, la visión, el consumo de fármacos y el uso de servicios hospitalarios, siendo de bajo riesgo el paciente con menos de 2 puntos y mayor o igual a 2 puntos era un paciente de alto riesgo. La escala complementaria al ISAR es la TRST, que también, de nuevo, se correlaciona con eventos adversos a los 30 y a los 120 días tras el alta, siendo los eventos adversos de manera similar a la otra, la hospitalización, el deterioro funcional, la revisita de urgencias y la institucionalización. De nuevo, son 6 o 5 ítems, ya que uno de los ítems es simplemente la propia opinión del médico que evalúa a este paciente sobre aspectos funcionales, cognición, cuestiones sociales, un consumo de fármacos, el uso de servicios hospitalarios y la recomendación del profesional. Y que de la misma manera, una puntuación de menos de 2 es un paciente de bajo riesgo y mayor o igual a 2 es un paciente de alto riesgo. La gran diferencia y por qué se utilizan estas dos escalas conjuntamente es porque esta segunda, la TRST, considera factores predictivos como ciertos aspectos sociales y la utilización de recursos de la urgencia. ¿Por qué queremos identificar entonces al paciente de alto riesgo, darle el mejor cuidado posible para luego decidir el destino adecuado de este paciente, ¿no? Es lo que ha dicho un poco mi compañero. Tenemos una situación de frecuentación, de sobrecarga, y tenemos en Toledo una población, que ya le iréis viendo, sobre todo los residentes que acabáis de llegar, muy envejecida, y es la población envejecida además en una población que está muy institucionalizada, muy dependiente y muy frágil, con un estado de fragilidad social muy importante. Y lo que se ha visto y lo que está demostrado, que para intentar cortar este círculo vicioso hay que empezar a utilizar un poco estas unidades, estos servicios que tenemos ya de forma más comunitaria o extracomunitaria, no tanto los hospitalarios. Y sobre todo, tenemos una población que está en residencias, como podéis ver, para pacientes mayores de 65 años, por porcentaje de pacientes tenemos un 5% de la población, casi un 6% de la población mayores de 65 años institucionalizada. Que en Castilla-La Mancha es aproximadamente, según los datos de la INE, 21.000 personas están institucionalizadas y solamente en Toledo son unas 8.000. Son 8.000 personas que tienen una frecuentación de la urgencia del 75%, que son todos muy dependientes, muy frágiles y que no tienen un apoyo social adecuado, porque tenemos una cantidad de residencias exagerada, que no tienen muchas de ellas ni un médico constante en ellas, ni una enfermería constante, y por lo tanto no pueden dar el tratamiento ni los cuidados necesarios a estos ancianos en estos dispositivos. Entonces, ¿qué podemos hacer para decidir dónde mandarlos de forma extracomunitaria, ¿no? O en la comunidad? Tenemos un paciente, si el paciente es de alto riesgo, lo que vamos a, es decir, un ISAR mayor de 2 o un TRST mayor de 2, lo que decimos es que necesita una valoración geriátrica temprana, que sea por un equipo formado en ello. No tiene que ser exclusivamente un geriatra, puede ser una persona de la propia urgencia que esté formado para hacer la decisión correcta. Como valoración geriátrica temprana nos referimos que sean las primeras 72 horas, que bien puede ser en la hospitalización, puede ser en la urgencia, en una cama de observación, en una unidad de corta estancia. Y en un paciente que lo consideremos de bajo riesgo, es el paciente en el que nos vamos a plantear mandar a otros dispositivos.
Entre los dispositivos que tenemos en Toledo tenemos la hospitalización de agudos, que todos conocemos, pero tenemos también una unidad de media estancia que clásicamente era para el paciente con fractura de cadera y un ictus para hacer una rehabilitación, pero que cada vez más empezamos a ver que también hay pacientes de otros tipos de cirugías o que están con un deterioro funcional o con un inmovilismo derivado de otra situación, que en ocasiones es simplemente los fármacos que ese paciente necesita, ya sea para su Parkinson o para su deterioro cognitivo. Tenemos además una unidad de continuidad asistencial domiciliaria que desde hace aproximadamente 15 años ya no es solamente una unidad de paliativo no oncológico, sino que además atienden a pacientes de todo Toledo, de todo el perímetro de Toledo, con enfermedades crónicas, con multirreagudizadores y que además también hacen controles posalta o incluso en situaciones reagudizadas de un paciente que igual no se beneficia de la hospitalización, pues poder ir a su domicilio y ver cómo está evolucionando. Tenemos además el hospital de día, que aunque no aparece ahí, es un hospital de día y una unidad de fragilidad, que el hospital de día, pues bueno, ahora mismo está más empleado para la utilización de las transfusiones recurrentes, como hemos dicho, en pacientes geriátricos que tienen anemia de manera frecuente, que ya es de muchas causas, por la enfermedad renal, ya por las pérdidas digestivas y que ya están estudiados y que van a necesitar esas transfusiones periódicas y ese hierro intravenoso periódico. Entonces podemos evitar que vayan a la urgencia por tenerlos controlados ahí con un control cada 2 o 3 semanas. Y además tenemos la unidad de fragilidad, que son pacientes que tengan su situación funcional, que tengan un impacto en su situación funcional por el motivo que sea, en el que podemos hacer una adecuación en la nutrición, ¿no? Un plan de nutrición y un plan de ejercicio, tanto intrahospitalario como extrahospitalario. Y por último, pues tenemos las consultas externas. Tenemos una variedad de consultas externas bastante amplia, la tenemos en Toledo, en Illescas y en Torrijos, y que, aunque pueda ser un poco variable cuándo vamos a atender a este paciente, generalmente la consulta no se va más allá de un mes. Incluso a veces en Torrijos nos encontramos en la situación de que se le cita a un paciente y 2 días después le estamos viendo ya. Hablamos un poco de todos los recursos externos y de acortar esta refrecuentación, porque también parte de esta refrecuentación de los servicios hospitalarios viene por la propia hospitalización. Sí, vamos a tratar ese evento agudo, esa infección, pero esa hospitalización va a tener una repercusión en nuestros pacientes, desde el punto de vista del inmovilismo, del deterioro funcional, empeoran cognitivamente, tienen más riesgo de úlceras y tienen más riesgo de acabar con catéteres permanentes. Y ya, bueno, para acabar un poco todo lo que hemos hablado, pues lo que queríamos es dar importancia a este paciente, que lo vais a ver continuamente en la urgencia, que se ve continuamente en la urgencia, que es un paciente que requiere una atención y una valoración específica, que viene con una sintomatología específica y que esa valoración ha de incluir toda su esfera biopsicosocial, no solamente la parte clínica, que hay que identificar a ese paciente de alto riesgo mediante escalas validadas para saber exactamente a qué atención o a qué nivel asistencial le podemos derivar, prevenir y tratar de forma temprana estas situaciones específicas, como pueda ser el delirium y los síndromes geriátricos, promover el mantenimiento de la funcionalidad, que es el que va a hacer que cada vez refrecuenten menos. Y en cuanto a la transición de cuidados, pues lo más importante y algo en lo que carecemos en toda España es que no existe comunicación ni existen una estructura de comunicación desde la especializada a la primaria y con las residencias. Entonces, empezar a establecer esta comunicación o tener a alguien que esté continuamente haciendo la comunicación entre especializada y primaria puede ayudarnos a frenar muchas de estas asistencias a la urgencia. Hay que promover que también a estos pacientes, por muy frágiles que sean, se les puede ver y se les puede atender en la parte de la comunitaria que digamos, no tanto en la hospitalización, y que dado el envejecimiento de la población y este aumento de los recursos, pues vamos a tener que enfocar y vamos a tener que irnos adaptando para intentar mejorar la asistencia a estos ancianos y que no nos ahoguemos con esta presión asistencial. Y nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Mejor no. Ya está. Vale, pues ya está. Enhorabuena, chicos, por la sesión. Bastante interesante. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? Por ahí, doctora. Espera, un micrófono. Ya está, sí. ¿Tenéis alguna especie de mapa de cuáles son los centros más
más presión asistencial en términos del hospital. Me refiero a las residencias, que yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos en el área, ¿no? ¿Te refieres a qué residencias tienen mejor atención o menos atención? ¿O? Eso por un lado. Y creo que lo has explicado muy bien. Ahí, parte del problema de la presión asistencial que tenemos no es un problema sanitario, es un problema de difícil solución, porque si no ponemos enfermeras en las residencias, difícilmente es una solución. No te puedo explicar, no te puedo decir exactamente qué residencias son las que peor atención, ya sea médica o enfermería, tengan, pero sí que nosotros damos mucho a residencias, ¿no? Nuestra unidad de continuo asistencial y demás da residencias, pero bueno, tenemos aquí a la doctora que igual nos explica, que es la que sabe qué residencias son las que peor están, pero hay mucho cambio de médicos continuamente en todas las residencias y no hay una continuidad de estos pacientes. Nosotros sí que tenemos, por la experiencia de trabajar con los centros residenciales, pues sí que tenemos identificado determinados centros, pero no es tanto un área o una zona, es la característica del centro residencial y eso está transmitido a jefatura de servicio, dirección médica, consejería, a muchos niveles. Nosotros, después de tanto tiempo trabajando y más aún después de la pandemia, con los que hemos trabajado con residencias de forma muy estrecha, prácticamente nos hemos convertido en sus médicos, sí que captamos determinados déficits que son cruciales. No es solo que haya atención médica o enfermería, es que el personal de atención directa, que es el auxiliar sanitario, que es la piedra angular del tratamiento y el seguimiento de un paciente en residencia, es quien más tiene que estar formado y a veces es el que menos formación tiene. Y a veces con formación muy básica se podrían conseguir grandes logros, porque hay centros donde eso sí ocurre. O no hace falta tener enfermería las 24 horas. Nosotros, con que hubiera una enfermera a diario en determinados centros, se podrían abordar muchísimos problemas y evitar derivaciones a urgencias. Eso lo conseguimos en determinados centros de los que disponemos de personal allí de contacto. En otros donde eso no existe es imposible. Y luego sí que hay zonas y áreas en las que la atención primaria es a veces el punto, en determinadas áreas, el punto fuerte de una maravillosa colaboración con los centros residenciales, y en otras áreas que vienen determinadas porque hay muchas más residencias por área, por metro cuadrado, digamos, pues la atención primaria se ve desbordada por las incidencias en esos centros fuera del horario habitual. Y sí, eso a nivel estructural, institucional, es un problema enorme, enorme. Doctor Cuadra. Hola. Bueno, quería invitado a los ponentes por la exposición que habéis hecho, una fotografía muy completa de la situación y de lo que se nos viene encima. Y bueno, está claro que el sistema sanitario se tiene que adaptar a la realidad de los pacientes, eso nadie duda. Y el enfermo anciano está claro que hay muchas situaciones en las que obliga a ser llevado al hospital por situaciones agudas médicas que no se puede resolver de otra manera. Pero también es cierto que hay otras situaciones en las que los enfermos son derivados desde la residencia, concretamente pues para tratamientos particulares, con dudas de determinadas pruebas, y ahí el sistema tiene que adaptarse de forma que, impulsado desde la atención primaria, los responsables, y la atención especializada, haya un sistema muy ágil de consultoría y asesoramiento, porque muchos de nosotros recibimos algunas llamadas, concretamente de las personas que atienden en las residencias a los ancianos, y hay opiniones que podemos darle aquí muy sencillas y que pueden evitar que un enfermo sea derivado a la urgencia pues para valorar un tratamiento antiinfeccioso parenteral o cambio de medicación. Lo que se puede evitar con un sistema, un contacto telefónico, articulándolo de alguna manera, reconociendo que eso también es un trabajo, pero luego adaptándonos a las necesidades del paciente, evitar solicitud de pruebas innecesarias y que el enfermo tenga que ser, digamos, rebotado desde la urgencia porque no se ha considerado necesario. Creo que eso es una cosa que puede facilitar, reducir la carga de la urgencia
y hacer un poco más gratificante la labor del médico o del profesional que atiende al paciente. Por supuesto, vamos. Absolutamente de acuerdo. Dentro de Castilla-La Mancha, en Albacete, donde la densidad de centros residenciales es mucho menor, tienen un programa similar a la unidad de continuidad asistencial nuestra que tenemos en el Hospital del Valle, pero con 3 veces más equipos, siendo un área con muchísimas menos residencias. Y eso ha conseguido unos resultados buenísimos. Pero claro, aquí tenemos en el Hospital del Valle, por ejemplo, en geriatría son 3 equipos médicos para todo el área de salud de Toledo. O sea, es que es inabarcable a todas luces, por mucho que se pueda hacer. Ya os digo, con los centros con los que se puede trabajar, la comunicación es directa y la mayoría de las veces telefónica, efectivamente. Se solucionan, pero muchísimas cosas, tanto tratamientos como aportar material que a veces los centros no tienen y es un problema obtener determinado material, aunque sea de curas, es que es así. Derivaciones a consultas por visados de fármacos. Bueno, hay todo un elenco de intervenciones sobre las que se podrían hacer efectivos otras acciones. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Nada. Pues lo dicho, enhorabuena, Julio, enhorabuena, María. Damos por concluida la sesión de hoy.